Bueno, bienvenidos. Esta es la iglesia Casa Vida Nosara, es su casa. Así que si nos visitan por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Camacho, para los que no me conocen, y sirvo en esta iglesia ya hace ratillo. Entonces, hoy tengo la gran responsabilidad y la gran bendición de predicar la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir con el estudio de Efesios. Entonces vamos a estar hoy en Efesios capítulo 4 y vamos a estudiar los versículos del 17 al 24. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional y después oramos. Versículo 17 dice: así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Oremos. Padre, gracias, Señor, nuevamente porque tenemos este cuerpo de Cristo, Señor, y donde tú eres la cabeza, Señor, de esta iglesia. Gracias porque podemos venir aquí a adorarte, a cantarte, a escuchar tus verdades, Señor, y ser transformados por tu palabra. Y yo te quiero pedir, Padre, para que descargues, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos escuchar y conocer más de ti, aprender más de ti, y que estas verdades calen en lo profundo de nuestros corazones, Señor, y nos transformen más a la imagen de Cristo Jesús. Te pido para que me des humildad y que tu palabra sea fielmente predicada esta mañana, Señor, y que del poder de tu Espíritu siga transformándonos, Señor. Y gracias, Padre, y te pongo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hace unos días estaba ahí sentado buscando qué ver en YouTube, y me topé con un video. No sé si los han visto, pero es de un hombre que se va a ciertos lugares y empieza a entrevistar a la gente y a predicarles el evangelio. Es un español. Entonces resulta que ahora en Semana Santa él se fue a una un lugar en España que es muy tradicional en procesiones y todo lo demás, y empezó a entrevistar a ciertas personas, y dentro de las personas que entrevistó había un sacerdote joven, había personas con atuendos de la procesión y otras personas dentro del público. Y una de las primeras preguntas que este hombre hizo y que me dejó un poco impactado fue que él hizo una simple pregunta. La pregunta fue esta: ¿has escuchado hablar del nuevo nacimiento? Y para mi sorpresa, yo debo decir que mi preocupación, la gran mayoría de ellos respondió que no, que nunca habían escuchado de eso. Incluso el sacerdote católico dijo que no había escuchado acerca del nuevo nacimiento. Y eso fue lo que a mí personalmente me impactó, porque el nuevo nacimiento no es algo que es secundario en la Escritura, sino es algo que es primordial, es el punto de partida de nuestra vida cristiana. Es el momento donde todo hombre o mujer ha reconocido su pecado, su condición de muerte espiritual en la que se encuentra, y halla a Cristo su salvación, su vida eterna. Es cuando alguien muere a su antigua manera de vivir y nace a una nueva vida totalmente en Cristo. Eso es justamente el Evangelio. Justamente eso era lo que Cristo
en Juan 3 le dijo a aquel hombre llamado Nicodemo, ¿se acuerdan? Aquel hombre que era religioso, era uno de los respetados entre los líderes religiosos, era un hombre muy moral, y Jesús llega y le dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía religión, conocimiento, reputación, pero lamentablemente no tenía vida, estaba muerto espiritualmente. Y eso es exactamente lo que Pablo está hablando en el pasaje de hoy. El cristiano verdadero es justamente alguien que ha experimentado esa transformación radical de la que habla Jesús. Una transformación que viene de lo más profundo de nuestros corazones, donde impacta cada área de nuestra vida. El cristiano ya no puede seguir viviendo como vivía antes. Si hay algo claro en el Nuevo Testamento, es el hecho de que hay una diferencia, por decirlo abismal, ¿verdad?, entre una persona cristiana o una que no es cristiana. No se trata simplemente de perspectivas diferentes o diferencia de opiniones o un comportamiento simplemente externo, ¿verdad? O que el cristiano tenga normas más altas de vida, o, ¿verdad? No, eso no lo es. La diferencia es mucho más profunda de eso. Es un nuevo nacimiento, es una transformación en el interior que es hecha por el poder del Espíritu. Y que es alguien que ha sido traído de la muerte a la vida. Esta persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados ha sido regenerada, ha nacido otra vez a una vida donde Cristo ahora es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio fundamental que rige su vida. No sé si se acuerdan, Ezequiel capítulo 11, hay una parte donde Ezequiel dice que se nos ha quitado un corazón de piedra y se nos ha dado un corazón de carne, un corazón vivo. Y eso es el cristiano. El cristiano es una nueva criatura con nuevas perspectivas, nuevas motivaciones, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas metas, nuevos propósitos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos cuando estábamos sin Él, ¿verdad? Lo viejo ha pasado, dice Pablo. Ahora, eso no significa que nosotros somos perfectos, ¿verdad? Que los cristianos somos perfectos. Porque si fuera así, ¿verdad? Ya estaríamos en el cielo, pero nadie es perfecto en esta parte del mundo caído, ¿verdad? Aún permanece pecado en nosotros. Pero lo que sí significa esto es que nuestra disposición que domina nuestra alma ha sido transformada, de tal manera que ese pecado que antes nos dominaba, en que el pecado era mi amo y yo era su esclavo y le obedecía con satisfacción, con deleite, ahora ha venido a ser para mí un enemigo, ¿verdad? Ahora lo aborrezco. Ahora aun cuando a veces me atraiga o me seduzca o me tienta, hay algo en mí que yo lo evito porque sé que eso deshonra a mi Dios al cual le pertenezco. Hay algo ahora que hay un freno en mí. El cristiano anhela o quiere obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha constantemente con el pecado que aún mora en él. Y esa es la razón por la que se avergüenza cuando es atrapado y seducido a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios en su palabra. El cristiano y el no cristiano son distintos. En uno ha operado un cambio que se ha dado y en el otro no ha habido ningún cambio. Y es por eso que la matemática no nos da, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que dice ser creyente, pero su vida no refleja a alguien que ha sido transformado por Dios. Y es
y es que es importante para nosotros examinarnos, ¿verdad? Y examinarnos con honestidad delante de Dios. Y es importante de vez en cuando hacernos estas preguntas. ¿Me siento yo más cómodo en el mundo que entre el pueblo de Dios? ¿Estoy viviendo de tal manera que no hay mucha diferencia entre mi vida y las que no conocen a Cristo? ¿Busco la aceptación de los incrédulos como algo importante en mi vida? ¿Me preocupa más encajar que agradar a Dios? Porque si somos honestos, ¿verdad? Muchos hoy no ven ningún problema y más bien ven esto como un logro, el ser aceptados por el mundo. Pero eso más bien debería inquietarnos, ¿verdad? En Mateo 5, versículo 13, Juan dice a los discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal es en esencia distinta a cualquier elemento donde se ponga. Perdón. ¿Escuchan ahí? Sí. Entonces, la sal tiene un elemento esencial que cuando se pone en algo, un alimento o algo, genera ese impacto, ese cambio, ¿verdad? La sal, si pierde ese elemento que lo identifica, entonces ya no sirve para nada, ¿verdad? Es echada afuera para que la pisoteen, dice Jesús. Y de igual manera sucede con los cristianos. Los cristianos somos distintos, y conforme esa diferencia se haga notar más y más, vamos a ser más efectivos en la labor a la que Cristo nos ha llamado. Pero de igual manera, de forma contraria, si esa diferencia se hace notar cada vez menos, definitivamente hay algo que no anda bien. Hay algo que debe ser corregido, porque de lo contrario, corremos el riesgo de perder nuestra salinidad y de llegar a ser inútiles. Los cristianos, ¿verdad?, somos en esencia distintos de aquellos que no lo son, y esa es precisamente la idea central del texto que Pablo nos presenta hoy, ¿verdad? Básicamente la idea es esta: no vivas como antes, porque en Cristo ya no eres el mismo. Vivamos más bien conforme a nuestra nueva identidad que tenemos gracias a Cristo. Ahora, recordemos que anteriormente hemos enseñado que esta carta a los Efesios se divide en la que podríamos decir dos secciones. Toda esta carta, si la agarráramos, tenemos una primera sección en los primeros 3 capítulos, donde lo que Pablo nos presenta son esas verdades, es una parte bastante teológica. Pero tenemos otra segunda parte, que es los capítulos del 4 al 6, donde la carta más bien se vuelve muy práctica, ¿verdad? Y lo que Pablo está tratando de responder acá es cómo se debe ver la vida de un cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios. Pablo quiere que los cristianos tengamos un claro entendimiento de la naturaleza cristiana, de los grandes privilegios que ahora disfrutamos en Cristo. Pero de igual manera, Pablo está preocupado de que nuestras vidas correspondan con esa obra de gracia que Dios ha impartido en nosotros. Por lo tanto, el llamado de Pablo es a que nosotros vivamos a la altura de lo que somos en Cristo. Y recordemos cómo empieza el capítulo 4, versículo 1, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y esto marca todo lo que Pablo va a hablar el resto de la segunda sección de la carta. Porque hemos sido llamados a vivir de esta manera, vivamos dignos de ese llamamiento. ¿Cómo se debe ver la vida del cristiano ahora? En los primeros 16 versículos que Dani y Manu predicaron en las últimas 2 semanas, el enfoque de Pablo era de nuestra responsabilidad con el pueblo de Dios, con la iglesia. Pero ahora Pablo cambia ese enfoque
y lo mueve más hacia el cristiano y su relación con el mundo. Y lo que hace Pablo en los versículos 17 al 24, básicamente es hace una declaración general de lo que luego va a empezar a explicar de forma más detallada a partir del versículo 25 del capítulo 4 hasta el versículo 21 del capítulo 5. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en esa declaración general de los versículos 17 al 24 y básicamente podríamos dividir esta sección en dos temas principales. Un primer tema que va desde el versículo 17 al 19, en donde veremos las características de una vida sin Cristo. Las características de una vida sin Cristo. Y un segundo tema que va del versículo 20 al 24, que trata sobre la transformación de aquellos que están en Cristo. ¿Cómo se ve esa vida transformada? Entonces vamos a este primer tema, las características de una vida sin Cristo. Esto es lo que ya no somos. Versículo 17 dice: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Esta palabra insisto significa literalmente testificar. Y esa es la idea de declarar algo solemne, ¿verdad? Así que les digo esto e insisto solemnemente en el Señor, se podría leer. Con la autoridad que Cristo me ha dado, dice Pablo, les digo esto: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Esto no se trata de un simple consejo, ¿verdad? Que podemos tomar o decidir no tomarlo. Si usted es cristiano, estas palabras del apóstol Pablo deben ser tomadas con mucha atención, porque no son simplemente palabras de hombres, sino es la misma autoridad como si esto viniera de Cristo. Es el apóstol Pablo hablando. Vienen revestidas con esa autoridad divina de Dios. Los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son, ¿verdad? No es como que existan dos versiones de cristianos, unos que son muy distintos al mundo y otros que son parecidos al mundo pero son cristianos. Eso no existe en la Escritura. En la Escritura hay una marca muy distintiva, hay una sola versión del cristianismo y esa es la que Pablo presenta en este pasaje. Si somos cristianos, ya no podemos vivir como vivíamos antes, ya no podemos vivir como viven los paganos, dice Pablo. Y con esta frase, Pablo, los paganos, lo que está apuntando es a ese mundo pagano, a todos aquellos que no conocen a Dios, ni personas que se someten a su autoridad, ¿verdad? Que no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, viven sus vidas a su manera. Por eso ellos son como son, piensan como piensan, tienen el corazón como lo tienen, y por todas esas razones ellos viven la manera que viven. Y es que la verdad es que si la gracia de Dios nos ha transformado, nosotros no podemos vivir como esas personas. Ahora, ¿cuáles son las características que distinguen a los paganos, ¿verdad? O a los gentiles? ¿Cuáles son esas características que distinguen a los hombres sin Dios? Y el cuadro que nos presenta Pablo en nuestro texto de hoy es un cuadro podríamos decir, muy desolador y terrible, ¿verdad? Ahora es importante nosotros, antes de yo entrar en esto, me gustaría ser claro, ¿verdad? Y es que no todas las personas van a manifestar estas cosas en el grado ni con las mismas formas que Pablo lo expone aquí, pero el principio es el mismo. El hecho de que algunas personas no lleguen, o la mayoría de las personas no lleguen a tal extremo como Pablo lo presenta aquí, debemos recordar que se debe única y exclusivamente a la gracia común de Dios y a la influencia del Espíritu Santo que restringe la maldad. Recordemos que es Dios, y en su palabra lo dice, quien hace salir el sol todos los días sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios.
Y es Dios el que está refrenando la maldad de los hombres por meramente gracia. Y es que si Dios no hiciera esto, ¿verdad?, el mundo pagano llegaría a ser lo terrible y desolador como lo describe Pablo aquí. Y esa es la realidad. Ese es nuestro pecado que nos lleva cada vez más en decadencia. Pablo primeramente presenta la condición del hombre, ¿verdad?, en el versículo 17. Posteriormente nos dice cuáles son las causas de esa condición en el versículo 18. Y finalmente nos presenta cuáles son las consecuencias de esa condición en el versículo 19. Entonces veamos la primera en el versículo 17, que es la condición del hombre sin Cristo. Dice: no vivan más con pensamientos frívolos. Pablo nos dice exactamente el problema, ¿verdad? Los gentiles viven con pensamientos frívolos. Y esta palabra frívolos se traduce en otras versiones como vanidad. Y tiene el significado de algo vacío, algo sin propósito. Ahora, con eso Pablo no está diciendo, para que nadie salga ofendido, que el no cristiano carezca por completo de una capacidad intelectual o un raciocinio propio, ¿verdad? Porque eso no es lo que está diciendo Pablo aquí, sino que la idea es más bien que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no lo conduce a nada que produzca un valor real o a algo eterno. John MacArthur, en uno de sus comentarios bíblicos, habla sobre los hombres sin Dios de esta forma, apuntando a este versículo. Dice: sus procesos intelectuales y racionales son distorsionados e inadecuados, por lo que fallan en cualquier intento de algo piadoso o moral. Esa es la vida del inconverso. Como diría Salomón en el libro de Eclesiastés, es un correr tras el viento, ¿verdad? Los hombres van de aquí para allá, unos más rápidos que otros, siempre ocupados, pero es un correr tras el viento. Y en el día del juicio, todas aquellas cosas que por las que vivieron, ¿verdad?, la familia, el placer, el dinero, la fama, el trabajo, la diversión, todo aquello por lo que ellos creían que valía la pena vivir y entregar su vida, ¿verdad?, eso no servirá de nada. Con espanto volverán a ver que todo lo que sus mentes produjeron a lo largo de sus vidas solo los condujo a su propia destrucción y miseria. El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es eso, es vana. La verdad, la justicia, el sentido, el propósito de nuestra existencia, la razón de vivir, el conocimiento de Dios, todas esas cosas que al final del día realmente importan, es muy probable que Pablo, ¿verdad?, al escribir estas cosas, este versículo, estuviera pensando inclusive en aquella civilización griega, ¿verdad?, cuando Pablo va a Atenas. Y es que la pregunta es: ¿de qué le sirvió a todos esos atenienses, a todos esos griegos, sus grandes mentes, ¿verdad?, que creían que tenían? ¿A dónde los llevó todo eso? A ningún lado. ¿Verdad? La Biblia, si vemos al libro de Hechos y vemos cómo se narra esto, dice que Pablo visita Atenas. ¿Y qué es lo que Pablo encuentra allá en Atenas? Encuentra a un pueblo idólatra e ignorante. La historia cuenta que habían más ídolos, más imágenes de lo que había en población. Incluso la historia cuenta de que había y eso está en el libro de Hechos también, de que había un lugar para un dios, no había ninguna imagen, pero había un letrero que decía: para el Dios desconocido. O sea, tenían dioses de todo, adoraban un montón de ídolos, y tras de eso adoraban a un Dios por aquello de que existiera otro que no conocieran. Y es Pablo el que llega y lo escuchan hablando y decían: ¿qué es esa palabrería, ¿verdad?, que hace Pablo? Y lo invitan al Areópago a debatir o a exponer a su Dios
y Pablo riega y arranca y dice: yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido, del que no conocen. Cuando Pablo empieza a predicarles y ya llega la parte de la resurrección, lo paran y se burlan de él y lo expulsan, básicamente. Ni siquiera lo dejaron terminar. Fue al lugar más difícil para Pablo de predicar el Evangelio. Y la pregunta es de nuevo: ¿a dónde llevó a esos griegos con esas grandes mentes? ¿A dónde los condujo? De nada les sirvió el arte, la política, la filosofía que tenían, porque al final del día sus mentes estaban vacías, pensamientos frívolos, desprovistos de dirección y verdadero conocimiento. Ok, en segundo lugar, Pablo señala cuál es la causa de este mal. Dice el versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Lo primero que podemos resaltar aquí en este versículo es que los hombres sin Cristo tienen oscurecido el entendimiento. Por eso su mente es vana y sus pensamientos frívolos. Ellos tienen oscurecido el entendimiento porque su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido unos daños enormes por causa del pecado en su vida. Esta persona no es capaz de discernir lo que realmente necesita, no puede analizar su vida con una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Esta persona padece de una ceguera espiritual que incluso es peor a una ceguera física, ¿verdad? Porque el hombre que está ciego físicamente sabe que está ciego, pero la ceguera espiritual tiene la particularidad de que aquellos que la sufren creen que ven. Y esto es terrible. Entonces esa es la condición en la que se encuentra el hombre por haber rechazado la luz de Dios. Tienen el entendimiento oscurecido. Y esto es lo que Pablo explica en Romanos 1, versículo 20. ¿Verdad? Dice que Dios se ha revelado a sí mismo al hombre, dice, a través de todo lo que Él creó. Y es más, dice que Dios ha dado al hombre la capacidad para comprender. Dice, se perciben claramente, dice Romanos 1, versículo 20, y se puede percibir dos cosas: su poder y su naturaleza divina. Ahora, ¿y qué hicieron los hombres con esto? Dice el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. El hombre cree que es un experto, ¿verdad? Pero profesa ser sabio, pero se volvió necio. Ahora, tal vez ustedes pueden estar diciendo: ¿y qué palabras más fuertes? ¿Verdad? Se volvió loco Andrés hoy. Pero, ¿verdad? No quiero que me miren a mí, no soy el que estoy diciendo estas cosas, ¿verdad? Yo simplemente estoy resaltando lo que la palabra de Dios dice. Es el apóstol Pablo, y por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que nos da esta descripción del hombre sin Dios. Es un necio. Y es que es así, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos explicar que un científico niegue la existencia de Dios delante de tan gran maravilla que es la creación? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo podemos entender que un hombre prefiera pensar que todo es producto de una eventual casualidad, de una evolución casual, antes de postrarse a un Dios creador? Y no es porque este hombre sea más inteligente que otros, sino que es un necio, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es porque tiene oscurecido el entendimiento. Ahora,
Pablo también nos dice en este texto que los hombres sin Dios no solo tienen oscurecido el entendimiento, sino que se encuentran alejados de la vida que proviene de Dios. Estos hombres están excluidos de todo lo que está caracterizado por la verdad, la justicia, la santidad, la alegría, ¿verdad? Todo lo que es la verdadera vida que proviene de Dios, están alejados de eso. Ellos están separados de la fuente de todo bien, están separados de toda belleza espiritual, se encuentran muertos en sus delitos y pecados. El principio de su vida, de su verdadera vida espiritual no fluye, ¿verdad? Porque sus corazones están muertos. Y esto es ¿por qué? Porque ellos han determinado continuar viviendo en su pecado. Noten cómo lo pone Pablo aquí, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. O sea, en otras palabras, el hombre sin Cristo es ignorante de Dios y sus caminos, ¿verdad? Esa ignorancia los domina. Sin embargo, podríamos decir que el querer vivir en la ignorancia, ¿verdad?, es algo hasta voluntario, ya que el hombre ha elegido rechazar a Dios, como lo dice en Romanos, ¿verdad?, anteriormente. Han decidido, a pesar de ver todo eso, no decidieron darle gracias a Dios, sino que lo rechazaron. Y ha sido por la dureza de su corazón, se han vuelto ignorantes. Tienen un corazón duro, encallecido, y no tienen el menor deseo de abandonar su vida de pecado. Y esa actitud de seguir en su maldad los tiene en ignorancia y lejos de la vida que proviene de Dios. Veamos Juan 3, versículo 19 al 20, dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y justamente eso es el problema. El hombre ama más las tinieblas que la luz. Y dice que aborrece la luz. Alguien puede decir, ¿verdad?, que no, es que no es así, o que pone otras excusas, pero en el fondo es justamente eso. Aman su pecado. Y porque aman su pecado, se mantienen en ignorancia y lejos de la fuente de todo bien, de todo lo que proviene de Dios. Y ahora, en tercer lugar, en el versículo 19, vemos las consecuencias de vivir una vida sin Cristo. Dice: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pablo lo que está haciendo acá, en este versículo 19, es, por decirlo así, un resumen comprimido de lo que Pablo explica en Romanos, versículo 18 al 32, donde vemos toda la depravación humana, donde vemos toda esa lista de degradación por el pecado que Pablo hace en Romanos 1, ¿verdad? Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y como dije al principio, ¿verdad?, no es que todos los seres humanos han llegado a llegar a ese punto de insensibilidad, ¿verdad? No todos tienen las mismas manifestaciones de pecado que Pablo menciona acá. Pero lo que sí es un hecho es que el mundo camina a eso. Estas cosas cada vez se hacen más naturales, más normales para nosotros, ¿verdad? Cada vez hay menos restricción, cada vez se hace más delgada la línea entre el cristiano y el no cristiano. Vivimos una sociedad donde tal vez muchos cristianos deciden guardarse de participar en ciertas cosas públicas porque eso no honra a Dios. Pero por otro lado, estos mismos cristianos no tienen problema con entretenerse viendo películas de violencia, inmoralidad, lenguaje vulgar. Eso no los incomoda. No tenemos problema con llenar nuestra mente de todo eso que nos ensucia.
Y aquí por eso Pablo, ¿verdad?, nos llama y nos anima a dejar todo eso, a despojarnos. Y este es el cuadro terrible que Pablo nos pinta hoy de la vida sin Dios, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad?, simplemente resaltar palabras: vanidad, oscuridad, separación de Dios, ignorancia, dureza, insensibilidad, avaricia, vergüenza, inmoralidad, insensibilidad, impureza, y ahí sigue la lista. Pero ahora, Pablo quería que estos hermanos de Éfeso comprendieran que había habido un cambio radical en sus vidas y que por ese cambio no podían seguir viviendo el estilo de vida que ellos tenían antes, que era eso. Y por eso caemos ahora al segundo tema de hoy, que es la transformación de aquellos que están en Cristo, en el versículo 20 al 21. La transformación de aquellos que están en Cristo. Versículo 20 dice: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Perdón, King, ¿usted me puede pasar la botella, porfa? Para tomar agua. Perdón. Ok. Notemos cómo Pablo describe aquí la enseñanza que estos efesios recibieron. Pablo no está hablando de una simple lección, ¿verdad?, que tenemos que aprender, sino que él está hablando de conocer verdaderamente a una persona, ¿verdad? Eso es el cristianismo, es conocer y abrazar un conjunto de doctrinas, de enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Pero no solamente esto, sino el cristianismo va más allá, es conocer y confiar y seguir y amar a una persona que es Jesús. Es nuestro gran Rey, nuestro gran Salvador, es a Él al que tenemos que abrazar y conocer. Y en ese conocimiento conlleva una profunda transformación espiritual que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, a nuestra personalidad, y genera un cambio en cada área de nuestra vida. Pablo está diciendo que Cristo mismo había hablado al corazón de estos efesios a través de la predicación y la enseñanza de aquellos que llevaron el Evangelio. Fue Cristo mismo el que había hablado a sus corazones. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Y aquí quiero hacer nada más un paréntesis para animarlos, ¿verdad? Porque es importante que nosotros no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Domingo tras domingo, yo sé, ¿verdad? Y es ¿verdad? Yo sé de que esta iglesia trata fielmente de que se exponga la palabra de Dios en este púlpito, ya sea a través de mí, de Mano, de Dani, de Billy. Pero no somos nosotros, es Dios el que tiene el poder de transformarnos a través de su palabra. Es Cristo mismo hablando a nuestros corazones, ¿verdad? No nos desanimemos, no dejemos de congregarnos, como decía Pablo. Solo la palabra de Dios tiene el poder para seguir transformándonos y para que podamos llegar a vivir vidas dignas, como dice Pablo, del llamamiento que se nos ha dado. Cierro paréntesis. Ustedes recibieron esto acerca de Cristo, dice Pablo. ¿Y qué enseña Cristo a aquellos a quien Él llama por medio de su palabra? Dice, podríamos pensar, ¿verdad?, decir que se ha operado en nosotros un cambio radical en el interior de nuestro ser y que entonces ya no podemos vivir como vivíamos antes. Esa es la enseñanza de todo esto. Hay un contraste enorme entre las personas del mundo y el ciudadano del reino de los cielos. Y por eso Santiago en el capítulo 4, versículo 4, escribe esto, dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemiga con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve amigo de Dios. Perdón, voy a leerlo de nuevo. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Como les decía ahora, no hay dos versiones de cristianismo, ¿verdad? Uno que sea muy distinto al mundo y otro que se parezcan al mundo. Eso no existe. Si usted ama al mundo hoy, aun cuando usted vaya a la iglesia, aun cuando usted asista a reuniones de la iglesia, aun cuando usted tenga amigos cristianos, si su vida no refleja, ¿verdad?, que usted aborrece al mundo, si su vida refleja que usted ama las cosas del mundo, estas cosas simplemente te van a alejar, te vas en la dirección equivocada, vas caminando a algo que simplemente te va a llevar a perder esa salinidad. Y ese es el problema que Pablo está apuntando aquí. Los cristianos son distintos, esencialmente distintos a los no cristianos. Veamos cómo Pablo lo explica aún más a detalle en el versículo 22 al 24. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, estos tres últimos versículos, de igual forma, nos presentan tres realidades que Cristo hizo en nosotros al salvarnos. La primera realidad es que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Esa es la primera realidad. Ahora tenemos la capacidad, algo que no teníamos antes, de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Y qué es esta vieja naturaleza? Bueno, básicamente es todo aquello que éramos nosotros antes de nacer de nuevo, antes de que Cristo nos encontrara a nosotros, el viejo yo, ¿verdad? Esa es la vieja naturaleza. Y dice que esta vieja naturaleza está corrompida o estaba corrompida por los deseos engañosos. No hay nada bueno en esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza no se regenera, no se mejora. Hay que sacarla fuera. Eso es lo que está diciendo Pablo. No tiene remedio. Entonces, si sabemos eso, ¿para qué quisiéramos dejarnos ese ropaje y traerlo de vuelta? Hay que desecharlo por completo. Y esa palabra, despojarse o quitarnos el ropaje, ¿verdad? Leía uno de los comentarios que da como la imagen de un... ¿cómo se llaman esas personas de la calle? Un indigente que se da cuenta que su ropa está totalmente sucia y simplemente, ¿verdad?, se la quita, se despoja. Esa es la imagen que quiere dar Pablo aquí. En Romanos capítulo 6, versículo 6, nos recuerda que esa vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo en el momento de nuestra conversión. Dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Pablo nos presenta aquí un escenario distinto, en el sentido de que presenta la vieja naturaleza como algo, no como algo que nos podemos quitar, como lo se presenta aquí en Efesios, sino que lo presenta como algo que ya fue crucificado, esa vieja naturaleza. ¿Verdad? Y lo que quiere apuntar Pablo en Romanos 6 es que esa vieja naturaleza ha sido destronada. Eso que antes reinaba en nuestros corazones ya no más. Ya no gobierna en nosotros. Ya no nos gobierna a su antojo como lo hacía antes. El poder que el pecado tenía sobre nosotros ha sido destruido, anulado una sola vez y para siempre. Y es precisamente por eso que ahora podemos quitárnosla de encima. Ya no tenemos que seguir obedeciéndola,
aun cuando nos seduzca, nos trate de dar órdenes, nos trate de influenciar, ya esa vieja naturaleza no tiene autoridad por nosotros. Y por eso es que con ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos salirnos del pecado que nos agobia. Si hay algo en su vida hoy que lo mantiene atado a ese pecado, yo quiero recordarle que usted en Cristo tiene la capacidad de poner un alto y sacarlo de su vida. Despójese de eso. El llamado es a quitarnos ese ropaje que tanto mal nos hace. Es a la luz de esa realidad que Pablo en Romanos 6, también en versículos 12 al 13 nos dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ese es el llamado. Ahora, ¿qué significa que somos libres en Cristo? ¿Acaso esto significa que ahora podemos hacer lo que queramos o violar los mandamientos de Dios o que nadie se puede meter conmigo? ¿Verdad? Eso no es libertad cristiana. ¿Verdad? Libertad cristiana no es que yo pueda hacer los fines de semana lo que me dé la gana, de que, ¿verdad?, yo no tengo que ir a la iglesia, no tengo que guardar el día del Señor, de que ahora como yo conozco a Cristo, pero entonces tengo una relación personal con Él y no ocupo la iglesia. ¿Verdad? Eso no es libertad cristiana. Y permítame decirles que si ese es su pensamiento, eso no es libertad, eso es esclavitud. Porque Cristo nos libertó para que ahora podamos obedecer a Dios, para que podamos someternos a su voluntad. No es hacer lo que a uno le da la gana, eso más bien es libertinaje. La segunda realidad que Cristo ha hecho en nosotros es renovarnos. Renovarnos, dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Y esta frase, la actitud de su mente, es una referencia al centro de operaciones, digamos, de todos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestras creencias, nuestras capacidades, nuestras motivaciones, es todo lo que mueve nuestra mente. Si usted es cristiano, tuvo que haberse generado en usted un cambio radical en ese interior, un cambio en la forma de pensar, en la forma de ver, en la forma de entender la vida, en la forma de vestirse. ¿Verdad? Eso no quiere decir que tan pronto nos convertimos al Señor, entonces ya ahora sí, ahora pum, ¿verdad? Y es algo totalmente así, en un abrir y cerrar de ojos. No es tampoco así. Pablo lo está hablando aquí, es un proceso que dura toda la vida. El ser renovados implica un proceso. Vean cómo lo explica Pablo en Romanos 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ¿verdad? Es un proceso, sean transformados mediante la renovación de su mente. Es algo que va a ir sucediendo en sus vidas conforme ustedes, la luz vaya llegando y vaya transformando su vida a la imagen de Cristo. Y por último, Pablo nos presenta una tercera realidad que Cristo ha hecho en nosotros, y es revestirnos de la nueva naturaleza. A medida, como les decía, que esa luz, la palabra de Dios, ¿verdad?, el entendimiento vaya llegando a nuestras mentes y nuestras mentes vayan siendo renovadas, más evidente se va haciendo ese cambio, esa nueva naturaleza en nosotros. Vea cómo lo dice el versículo 24, dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo nos quiere dar a entender acá que ese ropaje de la nueva naturaleza ya está disponible para usted. Ya nos hemos vestido de esa vieja naturaleza. Ya está operando en ustedes los que creen en Jesús.
Y esa nueva naturaleza está creada según Dios en verdadera justicia y santidad. Esa nueva naturaleza ya implantada en nosotros a través de la regeneración por el Espíritu Santo nos mueve eficazmente, ¿verdad? Y en unos más rápidos que en otros, pero nos mueve cada vez más como es Dios. Por eso dice, creada a imagen de Dios. Esa naturaleza nos mueve a ser cada vez más santos, cada vez más justos. Y por eso les decía que esto es algo general que Pablo está hablando. Y luego va a empezar a hablar más en detalle en los siguientes versículos de cómo se debe ver esa vida de una manera más santa y más justa a los ojos de Dios. Si nosotros quisiéramos resumir todo lo que hemos hablado esta mañana en una sola verdad, podríamos decir que es esta: que ya no andemos como las personas del mundo, porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y esta enseñanza aplica a todos nosotros hoy, ¿verdad? Aquí donde estamos sentados, unos van a la escuela, otros van al colegio, otros van a la universidad, al trabajo. Unos están en casa cuidando de su casa, de sus hijos. Pero la pregunta del millón es: ¿qué estamos reflejando en nuestras vidas? ¿Qué estamos reflejando al mundo que nos rodea? Porque como dije anteriormente, si alguien dice ser cristiano, pero su vida no refleja una diferencia evidente, entonces hay algo que no anda bien. Los incrédulos viven como viven porque están en tinieblas, porque están separados de Dios, hundidos en la ignorancia, en la dureza de sus corazones, en la insensibilidad. Pero la pregunta que este pasaje nos obliga a hacernos a nosotros es esta, ¿verdad? ¿Realmente ha cambiado Cristo su manera de pensar, de vivir, de valorar las cosas? Sí, sabemos que todas esas cosas, ¿verdad?, negativas, son los que no están en Cristo. Pero ¿qué de nosotros si decimos que estamos en Cristo? Y es que existe el peligro, ¿verdad?, de mantener una apariencia externa del cristianismo, mientras que en el fondo no ha habido tal vez una verdadera transformación. Y esto es algo serio y no podemos ignorarlo. Tal vez esta mañana puede haber sonado un poco duro, pero la verdad es que no queremos engañarnos a nosotros. No queremos llegar al día final, al día del juicio, y escuchar de la misma boca del Señor palabras como estas, ¿verdad? Aléjense de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Y es que, amigos, el tiempo es hoy, la salvación es hoy. Cristo tiene la puerta abierta para usted hoy. Si viniste hoy a la iglesia, pero aún no crees en Jesús, estas palabras de Pablo son para ti también, ¿verdad? No sigas en esa vida de oscuridad y vacío. Pregúntese, ¿verdad?, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es la razón por la cual yo abro mis ojos todos los días? ¿Qué es lo que me llena realmente? Si aún no tienes la respuesta, ¿verdad?, yo te invito a que vengas a Cristo. Solo Él puede darte vida, solo Él puede llenar tu alma, solo Él puede perdonar tus pecados, solo Él te puede dar una esperanza eterna. Dale una oportunidad. Él no rechaza a nadie que va con un corazón sincero a Él. La vida cristiana es una lucha, pero los verdaderos creyentes están en esa lucha, ¿verdad? No se dejen arrastrar por el mundo, sino peleen contra el mundo. Por eso debemos examinarnos con honestidad, ¿verdad? ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o simplemente buscando encajar en el mundo? No usemos la libertad cristiana como excusa también para vivir como el mundo. Si usted es cristiano y está corriendo bien esta carrera de la fe,
yo quiero también animarlo esta mañana a que sigas adelante, ¿verdad? No te detengas, vale la pena ser fiel. Corre hasta que veas el rostro de aquel que murió por ti y te diga las palabras que encontramos en Mateo 25, versículo 21, dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y yo espero que estas palabras sean su anhelo, al igual como lo son para mí también. Y esto es, chicos. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Oremos.